En el tema anterior, analizamos los valores y virtudes de un pensador con el fin de poder aproximarnos de manera imparcial a un asunto o un problema. En esta sección, ahora te daremos una orientación que, adicionalmente al espíritu y estado de ánimo mental que tengas frente al proceso de pensamiento, te pueda dar una estructura que te guíe mediante referencias y puntos de revisión y que evite que te pierdas en el camino. La estructura será de ayuda no como una receta, sino como una guía para resolver tus asuntos de manera crítica. El método no deberá ser visto como un método rígido, sino como un método abierto con diversas entradas y salidas, que podrá ser modificado o ajustado de acuerdo a tu avance en un problema y en función de tus hábitos adquiridos. Ya sea que estemos resolviendo un problema, tomando una decisión o analizando críticamente un asunto, te puede ayudar contar con un marco de referencia para ir y darle orden a tus pensamientos. Te presentaremos un modelo para que lo trabajes, pero al mismo tiempo estaremos recomendando opciones adicionales para que puedas desarrollar tu propio estilo o modelo para tu pensamiento reflexivo. Empecemos por analizar las ventajas de contar con un método. Lograr la aprehensión de una materia es entenderlo de forma tal que permita relacionar muchas otras cosas útiles de una manera significativa. Aprender la estructura es aprender cómo las cosas están relacionadas y ser capaces de transferir sus principios o conexiones a circunstancias futuras. La continuidad del aprendizaje que se produce por la transferencia de principios depende en gran medida del dominio de la estructura de una materia. Examinaremos otras ventajas adicionales de estructurar el pensamiento. De acuerdo al autor Jerome Bruner en su libro The Process of Education, los beneficios de enseñar la estructura en la educación son los siguientes. Primero, enseñar la estructura fundamental de una materia hace que la materia sea más comprensible. Lo segundo está relacionado con la memoria humana. A menos que el detalle sea puesto en un patrón estructurado, se olvida fácilmente. El tercero es que entender las ideas y principios fundamentales, como se mencionó anteriormente, parece ser el camino apropiado para la transferencia del entrenamiento. Entender algo como una instancia específica de un caso más general, que es lo que significa entender la estructura fundamental, es haberlo aprendido no solo como algo práctico, sino como un modelo para entender otras cosas que se vayan encontrando en el camino. Richard Paul, académico de la Fundación para el Pensamiento Crítico, ha diseñado un modelo para el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, modelo que explicaremos revisando los elementos de pensamiento y los estándares intelectuales que propone y que han sido ampliamente aceptados en el campo. Elementos del pensamiento. Propósito meta. Esta parte del proceso consiste en definir lo que queremos lograr y el objetivo de analizar el tema o asunto en cuestión. Pregunta a resolver. ¿Cuál es la pregunta correcta que debemos responder? ¿Cuál es la naturaleza del problema y sus causas y no sus síntomas? Supuestos. ¿Cuáles son nuestras creencias iniciales y que estamos dando por sentado al principio del proceso? Punto de vista. Consiste en conocer cuál es la perspectiva con la que nos aproximamos y cuál es el marco de referencia que usaremos para el tema o asunto. Datos, información y evidencia. ¿Qué datos están disponibles y cuáles son sus fuentes? Consiste además en revisar la evidencia que da soporte a las afirmaciones y los argumentos. Conceptos e ideas. ¿Cuáles son los principios, modelos, teorías relacionadas que pueden ayudarnos a contextualizar y comunicar el problema y los asuntos críticos del mismo? Inferencias e interpretaciones. Requerimos de realizar las conexiones correctas entre los diversos elementos y ver si podemos llegar a una conclusión lógica libre de sesgos en su interpretación. Implicaciones y consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias si seguimos nuestras conclusiones y las convertimos en acciones? ¿Qué consecuencias serán el resultado de implementar los resultados de nuestro proceso de razonamiento? Seguir estos pasos nos protegerán de omisiones y nos ayudarán a evitar brincar a conclusiones. Pero lo más importante es que un método nos proporciona una lógica y un orden a nuestros pensamientos. A lo largo de las secciones estaremos profundizando en el modelo y en su aplicación práctica.